¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Oscar González. En nombre de todo este equipo de trabajo, le damos un enorme saludo, por supuesto, hasta donde usted se encuentre. En los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como también de las decisiones más relevantes del Tribunal Electoral y de otros órganos jurisdiccionales federales. Saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Así comenzamos. La Corte determinó que los congresos locales tienen facultades para regular el servicio de transporte a través de plataformas digitales. La primera sala fijó un plazo de 2 años para que las autoridades de Tulum, Quintana Roo, actualicen el Atlas de Riesgos Municipales. Por atentar contra la competencia y libre concurrencia, la segunda sala amparó a empresas contra disposiciones de la Ley de Industria Eléctrica. La Defensoría Pública Federal demostró que las condiciones ambientales de un parque afectaban a los visitantes, flora y fauna del lugar. Desde luego, muchísima información que se generó durante esta semana y así comenzamos. Y precisamente esta semana el Pleno de la Suprema Corte resolvió asuntos relacionados con los marcos legales de los estados de Coahuila, de Puebla y de San Luis Potosí. En este último caso se trata de la regulación del transporte a través de plataformas digitales. Esta semana, el Pleno de la Corte resolvió una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la Ley de Transporte Público y el Código Penal, ambos de San Luis Potosí. Determinó que diversas normas impugnadas regulan válidamente el transporte contratado a partir de plataformas tecnológicas. En las actividades privadas que tienen una elevada trascendencia en la vida pública, es válida una reglamentación minuciosa por parte del Estado que no se limite a una autorización inicial, sino que permita la implementación de principios de funcionamiento y una verificación constante. El Pleno resolvió que la exclusión de sociedades que no tengan su registro y domicilio en San Luis Potosí vulnera los derechos a la igualdad, a la libertad de trabajo y de asociación, por lo que la declaró inconstitucional. Consideró que diversas exigencias sobre las características de los automóviles que prestarán el servicio violan los derechos a la libertad de comercio. El tema de la distancia mínima entre ejes, pues sí establece una restricción importante para los vehículos que se deseen destinar a este tipo de servicio. Y también coincido en el requisito del valor mínimo de factura, también constituye un obstáculo importante para poder dedicar un vehículo a este tipo de servicio. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró la invalidez de las multas previstas para el delito de abuso sexual del artículo 261 del Código Penal de Puebla. Establece que a las personas que cometan el delito de abuso sexual se les impondrán determinadas penas de prisión, pero también se impone la sanción de multa, ya sea de 200 o 500 unidades de medida y actualización, dependiendo de cada uno de los supuestos, sin establecer un parámetro entre un mínimo y un máximo para su individualización. No estamos diciendo que no proceda la multa, sino que se debe hacer una multa aclaratoria que señale un mínimo y un máximo en la misma disposición. En otro asunto, el Pleno declaró inválidas reformas a la Ley de Aguas para los municipios de Coahuila, la creación del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, así como la creación del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Musquis, San Juan Sabinas, Sabinas y Progreso, Coahuila. Esto por identificar violaciones al proceso legislativo y que debió darse participación a los municipios involucrados en ese proceso de reforma, lo anterior al resolver diversas controversias constitucionales promovidas por municipios de ese estado. En autos no hay evidencia de que se hubiese dado la participación al municipio actor en el proceso de emisión de los decretos impugnados.
Los efectos de la invalidez del decreto aplicarán para las partes de la controversia. Al resolver un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, el Pleno confirmó una resolución del INAI que ordenó a la Secretaría de Salud entregar información de los reportes diarios de monitoreo epidemiológico, informes diarios de riesgos estatales y el monitoreo de medios generado de enero a diciembre de 2020. Esto, pues considero que esta información, al estar al alcance del público, no representa riesgos a la seguridad nacional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte fijó un plazo de 2 años al municipio de Tulum, Quintana Roo, para que actualice su atlas de riesgos. La primera sala de la Corte concedió la protección de la justicia federal a 2 habitantes de Tulum, Quintana Roo, quienes impugnaron un fallo de un juzgado de distrito que no les reconoció interés legítimo para impugnar la actualización del atlas de riesgos naturales municipales. La sala indicó que contaban con interés legítimo, ya que son habitantes del ayuntamiento y la falta de actualización podría afectar los servicios ambientales del ecosistema que los beneficia, afectando su derecho a un medio ambiente sano. La sala determinó que las autoridades deben actualizar el mencionado atlas para que, en coordinación con la población, identifiquen los riesgos y peligros que pudieran afectar a la región. Explicó que el entorno ha cambiado por la migración de personas extranjeras, la modificación del mercado inmobiliario, la pandemia de COVID-19, la construcción del Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, lo que evidencia que la autoridad incumplió con su obligación de actualizar el atlas, afectando su derecho a un medio ambiente sano, lo que impacta otros derechos, como el de acceso a una vivienda digna, a la salud, al agua y al patrimonio cultural, entre otros, pues no se adoptaron las medidas necesarias para evitar una catástrofe natural y disminuir sus repercusiones. Por ello, fijó un plazo de 2 años a las autoridades para que actualicen el atlas de riesgos y, una vez realizado, lo sometan a la consideración del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. La segunda sala de la Corte resolvió amparos en los que se impugnaban reformas a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021. La segunda sala de la Corte amparó a diversas empresas contra disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica reformada en 2021. Argumentó que el orden de prelación en el despacho de energía eléctrica regulado en la ley transgrede los principios de competencia y libre concurrencia. De acuerdo con la sala, porque en lugar de atender a un criterio de eficiencia como lo manda la Constitución, la norma prioriza a los generadores del Estado, lo que genera una alteración en el mercado eléctrico. Las reformas impugnadas disminuyen la competencia en la generación de electricidad y o favorecen a un determinado grupo de empresas en perjuicio de las demás participantes del mercado de generación de energía eléctrica. Como consecuencia, se distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia en el sector de generación de energía eléctrica, obstaculiza la formación de un nuevo mercado. Recoge puntualmente los argumentos de inconstitucionalidad de la ley cuestionada, sostenidos por el Tribunal Pleno, al conocer de la acción de inconstitucionalidad 64 de 2021, en sesión del día 7 de abril de 2022, criterios que alcanzaron los 7 votos. La segunda sala determinó que la reforma desincentiva la producción de energía limpia en contravención al imperativo del constituyente permanente que prevé para la materia energética el principio de desarrollo sustentable. Quienes votaron en contra argumentaron que el modelo de la reforma contribuye a contar con un sistema eléctrico nacional confiable. Al obligarse a los generadores a entregar la energía conforme a ofertas de programa fijo, ello puede reducir razonablemente los riesgos de interrupción o falta de entrega de energía que podrían ocasionarse bajo otro tipo de esquemas. Los efectos de este amparo beneficiarán a los participantes del mercado eléctrico nacional, pues de lo contrario, se provocaría que, al concursar para lograr la contratación de energía eléctrica y el acceso a las redes, así como al intervenir en la adquisición de certificados de energías limpias, se les apliquen reglas dispares. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en sus sesiones de este miércoles, la segunda sala de la Corte determinó que la viuda y la concubina
tienen el mismo derecho a reclamar pensión ante la muerte del trabajador asegurado. Destacó que resulta válido el reconocimiento de una relación de hecho, como lo es el concubinato. Sin embargo, esto no puede desconocer los derechos que le corresponden a la persona que legalmente se ostenta como su cónyuge. Indicó que, en todo caso, la autoridad debe determinar si corresponde otorgar los beneficios a ambas personas de manera proporcional. En otro asunto, la Sala ordenó iniciar de manera prioritaria el proceso legislativo para crear una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, esto en Jalisco, durante el periodo de sesiones que se encuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario. El Ejecutivo y el Legislativo local, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar de manera coordinada las gestiones necesarias, así como los actos jurídicos y administrativos para la creación de dicha fiscalía. Al resolver una contradicción de criterios, determinó que los sujetos individuales de derechos agrarios, como lo son los posesionarios de tierras ejidales o comunales, cuentan con un plazo de hasta 7 años para promover juicio de amparo, igual que el que les otorga a los núcleos de población ejidal o comunal. En el marco del seminario sobre acceso a la justicia, se analizaron diversos criterios del Tribunal Constitucional, esto en materia de desaparición forzada. La jurisprudencia de la Suprema Corte hace del amparo una herramienta útil contra la desaparición forzada. De acuerdo con Luis Eliud Tapia, de la organización Fair Trails, un ejemplo son los amparos en revisión 835-2018, 1077-2019 y 51-2020, que toman principios para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité de Naciones Unidas. En conferencia indicó que todos los juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación, son competentes para resolver amparo contra desaparición forzada, así como los juzgados del fuero común, ello derivado de resoluciones de la Corte. La Suprema Corte dijo, para facilitar el acceso a la jurisdicción, la persona puede presentar el amparo donde sea más fácil. Y además luego es difícil saber en realidad dónde ocurrió la desaparición. No puede mover a la persona, pueden ser varios estados y ponerle la carga a la persona de definir la competencia en razón de territorio. Es una carga demasiado excesiva. Voy a permitir que sea en cualquier lugar donde se pueda presentar ese amparo. Eso no pasa en ninguna materia, ¿no? Eso es una cosa que pasa en este tipo de amparos. Mencionó que cualquier persona puede presentar el amparo, por escrito, comparecencia o de forma electrónica a cualquier hora, y por jurisprudencia de la Corte no se tiene que pedir ratificación de la demanda. La Suprema Corte en el amparo de revisión 51-2020. Lo dice bonito, es muy educada la Suprema Corte, constituye una imposibilidad material que de solicitarse se constituye en un obstáculo para el derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo. Agregó que no todas las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad, pues esta afirmación llevaría a tener que comprobar que el acto es parte de un ataque generalizado. La ministra Norma Lucía Piña Hernández asistió a la inauguración del Año Judicial 2024 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una ceremonia en la que tomó posesión la nueva mesa directiva presidida por la jueza costarricense Nancy Hernández López y el vicepresidente brasileño Rodrigo Mudrovic. La presidenta de la Corte Interamericana destacó un aumento en el cumplimiento de sentencias y de aceptación de responsabilidad de los estados, pero también señaló los constantes desafíos a los que se enfrentan. Además, sufrimos un retroceso democrático que amenaza con borrar de un plumazo siglos de avance y sacrificio, tirando por la borda la defensa de valores fundamentales de convivencia, como la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia. Vámonos rápidamente a unos mensajes y continuamos con el Semanario Judicial. Al regresar, Juzgado de Distrito ordenó restituir pensión a viuda de un militar. Qué bueno que continúa con nosotros. Vámonos con más información.
La asesora jurídica Cindy Bernal explicó a Justicia TV las acciones que emprendió para demostrar que el parque en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se encontraba la jirafa Benito, no reunía las condiciones adecuadas para garantizar un medio ambiente sano a los visitantes, así como para la flora y la fauna del lugar. Cindy viajó desde Ciudad Juárez, Chihuahua, al Parque African Safari, en Puebla, para visitar a la jirafa Benito. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública y fue pieza clave para lograr el traslado del mamífero a lo que ya es su nuevo hogar. Asesoró y tramitó 2 amparos que interpusieron vecinos de Ciudad Juárez, integrantes del colectivo Salvemos a Benito. Fueron conmigo directamente pues para verificar si podía apoyarlos una vez que llegó Benito el 3 de mayo a Ciudad Juárez, porque por las condiciones de traslado que él sufrió al llegar a Juárez y sobre todo por las condiciones en las que estaba viviendo en ese parque. La asesora jurídica solicitó la intervención de diferentes peritos de la Defensoría Pública Federal para verificar la contaminación y las malas condiciones del Parque Central de Ciudad Juárez, donde vivían Benito y otras especies animales. Básicamente donde estaba Benito, se hicieron algunas pruebas rápidas en esta ocasión y pues el agua pues, que estaba bebiendo este mamífero, pues sí se encontraba contaminada básicamente. Realizamos un recorrido al interior del parque y encontramos diversas áreas en malas condiciones, aguas contaminadas, animales muertos, una alimentación no controlada, entonces es un parque en muy mal estado, muy deteriorado. Es un parque que no tiene las condiciones para tener ningún ejemplar de vida silvestre en cautiverio. En el caso particular de Benito, pues era lamentable en el estado en que se encontraba. La superficie donde se encontraba en cautiverio era completamente reducida. También se hicieron peritajes en antropología social. Y al reconstruir cómo se ha dado ese proceso por la gente en Ciudad Juárez, específicamente, pues nos damos cuenta que hay un compromiso legítimo de quienes estaban abogando por los derechos de los animales, de que no era algo ni mediático o estrictamente político. El trabajo de los peritos fue determinante para que finalmente las autoridades estatales y ambientales autorizaran el traslado de Benito a un mejor lugar. En esta decisión también fue clave la participación de Cindy. Les pregunté, les mandé a través de mensajes de Messenger que si era posible que ellos se trajeran aquí a Benito y que si podían ayudarnos con él. Benito es una jirafa reticulada, que es una especie que tenemos nosotros y que pues bueno, llegando aquí pues puede ayudar a la conservación de la especie en la cuestión de la reproducción. El domingo 21 de enero se llevó a cabo el traslado. Benito llegó al Parque African Safari, donde fue puesto en cuarentena para realizarle estudios. Esta es una habitación especialmente diseñada para jirafas, donde podemos hacer cualquier manejo médico, cualquier manejo zootécnico. Son instalaciones con calefacción. Esta es una de las jirafas que van a convivir con Benito una vez que salga de la cuarentena aquí en African Safari. Una historia donde la justicia federal garantizó los derechos no solo de las personas que interpusieron el amparo, sino también de la jirafa Benito, que muy pronto caminará por este parque. Feliz por él, feliz porque realmente se siente el ambiente de cómo cuidan a las especies, de cómo están aquí las especies. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Pues ahí esta historia. Vámonos con otro tema. La titular del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Morelos concedió la protección de la justicia federal a una mujer pareja de un militar fallecido.
para que se le restituyera el pago de la pensión por viudez con efectos retroactivos a marzo de 2023, fecha en la que le fue retirada por haber mantenido una relación sentimental temporal. Por ello, determinó inaplicar los artículos 52, fracciones primera y cuarta, y 53 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que establece como requisito que la mujer se mantenga como viuda para seguir recibiendo el beneficio, lo que consideró discriminatorio y violatorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, el ministro en retiro Juan Silva Mesa habló de la importancia de respetar la división de poderes. Las numerosas reformas constitucionales, sobre todo las de los últimos años, han inscrito al país en una necesaria reconstrucción que obliga a reformular, redefinir y reinterpretar sus conceptos básicos. Esta fue la afirmación que hizo el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, durante el conversatorio Los principios fundamentales del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 y el principio de la división de poderes. ¿Cómo se perfecciona la constitucionalidad de todos estos temas? ¿Cómo se dirimen? ¿Cómo se debaten? ¿Cómo se abren nuevas formas de oposición para oír a todas las voces? No todo cargado para un lado, no todo cargado por otro lado. No, voces, voces, voces que van transitando en lo que se llama una democracia. En la Facultad de Derecho de la UNAM, el ministro en retiro recordó a los jóvenes estudiantes que el principio de la división de poderes se encuentra fundamentado desde la Constitución del 24, desde donde ha existido, diseñado y se ha creado y fortalecido. Tú no puedes entrometerte, no puedes nulificar esto, no puedes. Y si lo haces, ¿qué? Hay uno de los poderes que tiene el poder de la corrección constitucionalmente decidido. Tú vas a hacer las leyes, tú las vas a aplicar y yo voy a revisar si las hiciste bien o las hiciste mal. Silva Mesa añadió que se tienen que seguir viendo todos estos cambios y estudiarlos, pero nunca desapegarse de la Constitución, porque respetar el principio de división de poderes, aclaró, es respetar al Estado de Derecho en su concepción. En la UNAM también se llevó a cabo un foro en el que se analizaron los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia también de independencia judicial. José Luis Caballero, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció por la defensa de la independencia judicial, pues de ello depende la pulcritud de los procesos en el Estado. Pero se juega también en la fortaleza de la pulcritud con que un Estado genera procesos de jurisdicción, judiciales, y que pueden resultar en una sanción que castigue, sancione, inhabilite, destituya a alguien. Por eso el tema de la independencia judicial es proporcional a su fortaleza, pero también a que sea la judicatura la que pueda tener la potestad de hacer procesos con debido proceso. Durante la presentación del cuadernillo sobre líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre independencia judicial, Óscar Parra Vera, magistrado de Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, advirtió de la manipulación de la legalidad para atentar contra la independencia de las personas que imparten justicia. Ejemplo de ello, dijo, fueron reformas en Venezuela que aparentemente buscaban fortalecer a la judicatura. Es instrumentalizar un aparato, un escenario formal, una figura formal para ser una herramienta totalmente funcional, para subordinar y controlar a cualquier tipo de juez provisional que pudiera estar en contra de los objetivos de gobierno. Entonces, ahí vemos una estructura que es legal, pero utilizada entonces para finalidades ilegales. La directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró, subrayó que en contextos de atentados contra la función jurisdiccional, juzgadoras y juzgadores tienen un deber de ingratitud. Una vez que la persona no tiene que tener perfectamente claro, accede, ¿no?, a la jurisdicción, es decir, es nombrada
jueza o juez tiene un deber de ingratitud respecto del órgano o la persona que lo nombró. Es decir, y en este sentido me parece muy relevante decir que el juez tiene un deber de imparcialidad. El cuadernillo sobre líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Independencia Judicial está disponible en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Dice que en la edición del Semanario Judicial de esta semana se publicaron 39 criterios de diversos órganos jurisdiccionales, de los cuales 5 corresponden a las salas de la Suprema Corte. En esta ocasión, de la primera sala se publicaron 4 jurisprudencias, todas de rubro impuesto al valor agregado, en las que determina que las distintas fracciones de los artículos 9, 15 y 20 de dicho impuesto que permiten a las personas morales autorizadas para recibir donativos deducirlos, no viola los principios de equidad tributaria, progresividad en su vertiente de no regresividad, proporcionalidad tributaria y razonabilidad legislativa. Por su parte, la segunda sala publicó un criterio sobre el procedimiento laboral tributario en el que establece que el acuerdo mediante el cual se ordena correr traslado a la parte actora con la contestación de la demanda no debe notificarse de manera personal. De plenos regionales se publicaron 13 criterios, 12 jurisprudencias y una tesis aislada, relacionadas con el aviso de rescisión de la relación laboral, jurisdicción voluntaria, mercantil y lagunas normativas en la Ley Federal del Trabajo. De tribunales colegiados de circuito se publican 21 criterios, 4 jurisprudencias y 17 tesis aisladas. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más. En su sesión de esta semana, la Sala Superior resolvió más de 300 medios de impugnación, entre ellos temas relacionados con el próximo proceso electoral y multas a partidos políticos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa que el INE impuso a Morena por más de 62 millones de pesos por no reportar y comprobar la totalidad de los gastos del proceso interno en el que Claudia Sheinbaum fue elegida como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Por unanimidad, las y los magistrados desestimaron todos los argumentos que presentó Morena en su favor. La sanción impuesta por el INE no fue ni arbitraria ni fortuita. Es una consecuencia directa de las acciones y omisiones del partido recurrente y de las personas aspirantes en una campaña nacional enorme que generó beneficios a Morena, ya que el INE demostró a través de un trabajo exhaustivo y profesional que se vulneraron las reglas de fiscalización. He sostenido el criterio de que, no obstante que se hayan validado estos procesos inéditos, ello no legitima en automático los eventos posteriores al mismo, así como tampoco las actuaciones de las y los actores políticos. La obligación de fiscalización y de rendición de cuentas no admite flexibilidad ni en campañas, ni en precampañas, ni en procesos partidistas inéditos. En otro asunto, la Sala Superior sobreseyó parte de la demanda que presentó el PAN en contra de los criterios que emitió la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE a través de un comunicado de prensa en el que estableció lo que pueden hacer los actores políticos en el periodo de intercampañas. Por mayoría de votos, las y los magistrados establecieron que el área de comunicación social no es competente para establecer este tipo de criterios, por lo que no era necesario analizar el fondo del juicio. En mi opinión, no es procedente la demanda. ¿Por qué? Porque no se trata de un acto jurídico, no es un instrumento normativo que haya fijado reglas o criterios vinculantes para quienes se dirige la comunicación, las precandidaturas electas, los partidos políticos o los medios de comunicación, ya sea radiodifusores o digitales. En este mismo asunto, la Sala Superior declaró inexistente la omisión atribuida al Consejo General del INE por no emitir lineamientos sobre el periodo de intercampañas, porque en la normatividad electoral no existe el mandato expreso para regular esa etapa del proceso.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y a los estrenos de la semana, el próximo martes a las 10 de la noche, con 5 minutos en Miradas a la Justicia, se abordará el tema de la justicia en el mundo mexica. El miércoles, en Diálogo sobre Justicia y Seguridad, Sergio Aguayo y Leonardo Curcio analizarán qué es y para qué sirve la justicia transicional. Y el jueves, ya en lo que dijo la Corte, se analizarán sentencias del Tribunal Constitucional sobre el derecho al agua y al medio ambiente sano. Ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pásela muy bien. Soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.